El silencio antes de la profecía. Hay silencios que duelen más que 1000 palabras. Silencios que no son ausencia, sino presagio. Porque hay muertes que no solo apagan una vida, apagan una era entera. Apagan una voz, un legado, una forma entera de comprender el mundo. Hay muertes que marcan un antes y un después no solo en los calendarios, sino en el alma colectiva. Y una de esas muertes es la del Papa. Cuando muere un Papa, no se va solo un hombre. Se apaga un símbolo. Se detiene un corazón que latía por millones. Se cierra un ciclo espiritual que unía a creyentes y no creyentes, a fieles devotos y a buscadores de sentido. Porque el Papa, nos guste o no, representa algo más grande que su propio cuerpo. Es la figura visible de lo invisible. Es el rostro humano de lo divino. Es la voz que, para millones, guía, consuela, representa a Dios en la tierra. Por eso, cuando el Vaticano deja sonar sus campanas, el mundo entero escucha algo más que una despedida. Escucha un eco profundo que sacude las bases de la fe. No es solo el sonido del bronce. Es un temblor espiritual. Un estremecimiento que atraviesa iglesias, hogares, almas. Porque no se trata solo del fin de un pontificado. Se trata del quiebre simbólico de una continuidad milenaria. Y sin embargo, ¿y si esa muerte ya estaba anunciada? ¿Y si no fue, como muchos piensan, un suceso inesperado, sino el cumplimiento de algo más antiguo? ¿Y si hubo señales? ¿Susurros en el tiempo? Textos antiguos y visiones selladas que trataron de advertirnos, y no supimos o no quisimos escuchar. A lo largo de la historia, distintas voces han intentado descifrar el futuro. Algunas desde la fe. Otras desde la mística. Otras, simplemente desde el misterio. Pero entre todas ellas, hay algunas que resuenan más fuerte que el resto. Profecías que, aún envueltas en oscuridad, brillan como advertencias. Palabras escritas hace siglos que, con cada nuevo papa, cobran un nuevo significado. Este no es un video de teoría sin sentido. No es una colección de conspiraciones ni un intento de forzar coincidencias. Este es un viaje a lo profundo. Una exploración sincera, espiritual y simbólica, de lo que no siempre se puede ver, pero se puede sentir. De aquello que vibra en lo sagrado. De lo que no se prueba con datos, pero tampoco puede descartarse con razón. Vamos a sumergirnos en lo invisible. En lo que habita entre líneas. En lo que la historia ha querido guardar bajo llave, pero que sigue palpitando en los bordes de lo conocido. Porque hay momentos, en la historia humana y divina, en los que lo profético y lo real se tocan. Y quizá este sea uno de esos momentos. Hoy te invito a mirar más allá del titular. Más allá de lo obvio. Más allá de lo que ves. A abrir la puerta al misterio y escuchar con el alma. Porque quizás, solo quizás, las profecías de la muerte del Papa no sean coincidencia. Quizás sean mensajes cifrados en el tiempo, esperando que alguien como vos se detenga lo suficiente para entenderlos. El peso simbólico de una muerte papal. El Papa no es simplemente un líder religioso. No es solo la figura que encabeza una institución. No es únicamente el hombre de blanco que vemos asomarse al balcón de la Plaza de San Pedro para bendecir al mundo. El Papa es mucho más que eso. Es el rostro de una continuidad espiritual milenaria. Es la encarnación visible de una promesa invisible. Es el guardián de una tradición que lleva más de 2000 años resonando en el alma de millones de personas. Desde aquel momento fundacional en el que Jesús le dijo a Pedro, tú eres la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la figura del Papa ha estado cargada de un peso que trasciende lo humano. No se trata solo de un título. Es una herencia sagrada. Es la continuidad de una línea apostólica que, generación tras generación, ha buscado sostener la fe en tiempos de luz y en tiempos de oscuridad. Por eso, la muerte de un papa no puede entenderse como el simple final de una administración eclesiástica. No es como el retiro de un presidente o la jubilación de un líder de Estado.
Es un acto profundamente simbólico. Es el colapso momentáneo de un pilar espiritual, político y social que sostiene, no solo a la Iglesia, sino a toda una red de significado en el mundo. Cada papa ha sido distinto. Cada uno con su carácter, con su tiempo, con sus luchas y con sus luces. Algunos han sido mártires que entregaron su vida por la fe. Otros, reformadores que enfrentaron estructuras rígidas para abrir nuevas puertas. Unos pocos han sido figuras controvertidas, envueltos en sombras y decisiones difíciles. Pero todos sin excepción han llevado sobre sus hombros una tarea descomunal: representar a Dios en la tierra. Ser el puente entre lo divino y lo humano. Ser la voz que, en nombre de Cristo, habla al mundo. Y cuando uno de ellos muere, el mundo se conmueve. Las calles del Vaticano se llenan de silencio. Los rostros del pueblo se visten de duelo. Las miradas se levantan al cielo, buscando consuelo o respuestas. Lo vimos con Juan Pablo II. Su partida fue más que una noticia. Fue una despedida mundial. Millones de personas lloraron en las calles, encendieron velas, oraron juntas. Fue un momento de unidad espiritual global que solo ocurre cuando se va alguien que marcó generaciones enteras. Cuando Benedicto XVI renunció, el primero en siglos en hacerlo, el mundo entero quedó en estado de asombro. No era una muerte física, pero sí simbólica. La renuncia fue un terremoto teológico y político. Por primera vez en siglos, el vicario de Cristo decía: no puedo más. Y con esa frase, el mundo comprendió que incluso los pilares más antiguos pueden temblar. Y cuando Juan Pablo I murió solo 33 días después de haber sido elegido, el desconcierto se mezcló con la sospecha. Su pontificado fue tan breve que no hubo tiempo de entenderlo. Su sonrisa se convirtió en misterio. Su partida repentina generó preguntas que aún hoy no tienen respuesta. Porque en el Vaticano, como en la historia, no todo se dice. No todo se muestra. Y a veces, lo más importante es justamente aquello que se oculta. Y es allí, justo en ese espacio de incertidumbre, de vacío, de silencio, donde las profecías encuentran su lugar. Porque cuando la lógica no alcanza, cuando los hechos no convencen, cuando la verdad parece diluirse entre rituales, ceremonias y secretos, es cuando lo místico se abre paso. Y entonces aparece la pregunta: ¿y si no fue solo una muerte? ¿Y si no fue solo una coincidencia trágica, una falla biológica, un desenlace esperado? ¿Y si fue el cumplimiento de algo mucho más antiguo? ¿De algo escrito en el tiempo, en los cielos, en los manuscritos olvidados? ¿Y si esa muerte fue una señal? Una advertencia. Una etapa final. ¿Y si ese papa, al morir, estaba cumpliendo una profecía? Porque cuando la figura más alta de la fe cae, no solo se abre un lugar en la silla de Pedro. Se abre también una puerta. Una grieta entre lo visible y lo invisible. Una posibilidad de que todo lo que creíamos eterno, tenga también un final. Y en ese punto exacto, es cuando lo simbólico se transforma en algo más. En algo que no se puede ignorar. En algo que quizá estaba anunciado desde mucho antes de que lo supiéramos. Las profecías más antiguas y conocidas. No todos los misterios nacen en la oscuridad. Algunos nacen en la fe. Otros, en la revelación. Y hay unos pocos que nacen en ese punto intermedio donde lo humano toca lo divino, donde lo inexplicable se filtra entre los días como una advertencia suave, pero persistente. En el siglo XII, uno de esos misterios comenzó a tomar forma. Su nombre, San Malaquías. Su legado, una serie de frases breves, en latín, que aún hoy siguen desafiando la razón. Cuenta la historia que este arzobispo irlandés, durante una visita a Roma, tuvo una serie de visiones. No eran sueños. No eran delirios. Eran revelaciones. Fragmentos de un futuro que, según él, le fue mostrado por voluntad divina. San Malaquías anotó esas visiones con una precisión inquietante, 112 lemas en latín que describirían, de forma simbólica,
a cada uno de los papas que gobernarían la Iglesia desde Celestino II hasta el fin de los tiempos. Cada frase, cada lema, era como un poema críptico. Una pista. Un espejo simbólico de lo que sería el pontificado de cada sucesor de Pedro. Durante siglos, esos lemas permanecieron ocultos. Algunos dicen que fueron descubiertos siglos después. Otros, que fueron entregados directamente a Roma y que el Vaticano los guardó en silencio. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la profecía de San Malaquías ha dejado una huella imborrable en la conciencia de quienes la han estudiado. Muchos la han desestimado como un juego de coincidencias, como un texto acomodado por mentes demasiado ansiosas de sentido. Pero otros han quedado perplejos. Porque cuando uno empieza a mirar los nombres de los papas y los compara con los lemas, la coincidencia se convierte en inquietud. Y la inquietud en pregunta. Veamos algunos ejemplos. Juan Pablo II, el Papa viajero, el Papa fuerte, el Papa del dolor. Su lema en la profecía, de labores solis del trabajo del sol. Nació durante un eclipse solar. Y fue enterrado en otro eclipse. ¿Casualidad o señal? Juan Pablo I, el Papa de la sonrisa breve. Solo 33 días en el trono de Pedro. Su lema, de medietate lunae de la media luna. Murió entre dos fases lunares. Su vida pública fue corta, su pontificado aún más breve. Como una luna en cuarto menguante, que aparece y desaparece antes de ser comprendida. Benedicto XVI, el intelectual, el teólogo, el renunciante. Su lema, Gloria Olivae, la gloria del olivo. Su escudo papal llevaba una rama de olivo, símbolo de paz, y también uno de los emblemas de la orden benedictina. Y su renuncia, como un gesto de humildad, fue también una ruptura con siglos de tradición. Y luego está el último. El número 112. Petrus Romanus, Pedro el Romano. El que reinará en tiempos de grandes tribulaciones. El que, según la profecía, conducirá a la Iglesia durante la última tormenta, cuando Roma, la ciudad de las 7 colinas, esté en peligro. El que será testigo de la destrucción y del juicio. Hoy, ese último papa, para muchos, es Francisco. Un papa fuera de lo común. El primero latinoamericano. El primero jesuita. El primero que eligió llamarse Francisco, en honor al santo que dejó todo por abrazar la pobreza. Y también un papa que ha vivido tiempos difíciles, escándalos internos, tensiones doctrinales, crisis globales, guerras, y un mundo que, más que nunca, parece buscar desesperadamente una dirección. ¿Es Francisco el Pedro Romano? ¿Es el cierre de un ciclo que comenzó hace casi 2000 años? ¿Es el papa de la transición final, el último eslabón antes de algo más grande o más oscuro? Algunos lo creen firmemente. Otros lo niegan. Pero incluso entre los escépticos, la duda persiste. Y no solo San Malaquías habló del final. También lo hizo Nostradamus, el profeta más polémico de la historia europea. A través de sus cuartetas oscuras, dejó versos que aún hoy se analizan, se traducen, se interpretan y se temen. Versos como, el gran pastor será golpeado. La ciudad sagrada caerá. El trono quedará vacío. Palabras que, aunque simbólicas, parecen cada vez más alineadas con los tiempos actuales. ¿Exageración? ¿O lectura profética? Y no solo ellos. A lo largo de los siglos, monjes, místicos, profetas, visionarios, han compartido revelaciones que apuntan en la misma dirección: un tiempo de prueba. Un tiempo de tribulación. Un tiempo en el que la figura del Papa estará en el centro del mundo, no por su poder, sino por lo que representará su caída. Entre manuscritos olvidados, cartas selladas, revelaciones privadas y apariciones marianas, hay un patrón que se repite una y otra vez. La imagen del final. Un papa solo. Una iglesia herida. Un mundo en crisis. Y una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Estamos presenciando las señales del último capítulo,
¿O simplemente estamos viendo pasar la historia como siempre? Tal vez, solo el tiempo lo dirá. O tal vez, las profecías ya lo dijeron todo. Y nosotros apenas estamos empezando a escuchar. ¿Se han cumplido? Casos misteriosos. A veces, la historia no necesita ficción. Basta con observar los hechos, las fechas, los silencios, para darse cuenta de que hay momentos en los que la realidad parece guiada por una mano invisible. Momentos que, cuando se miran con atención, se alinean de una forma demasiado precisa como para creer en la simple casualidad. Y cuando esas alineaciones involucran al Papa, al Vaticano y a la fe de millones, la sospecha se convierte en una herida que no cierra del todo. Corría el año 1978 cuando el mundo vio subir al trono de San Pedro a un hombre sonriente, humilde, de palabras sencillas. Albino Luciani. Juan Pablo I. Su elección fue recibida con entusiasmo. Parecía cercano. Humano. Diferente. En sus ojos había ternura. En sus gestos, sencillez. Fue un soplo de aire fresco para una iglesia que, tras el largo pontificado de Pablo VI, parecía necesitada de cercanía y calidez. Pero esa brisa apenas duró un suspiro. 33 días después, el nuevo Papa estaba muerto. La versión oficial fue inmediata: infarto. Muerte natural. Sin embargo, lo que siguió dejó más preguntas que respuestas. No se le practicó autopsia. El cuerpo fue embalsamado con rapidez. El primer comunicado fue contradictorio. Documentos importantes desaparecieron de su escritorio. Se mencionó una medicación equivocada. Hubo testimonios cruzados, cambios de versión. La historia se llenó de grietas que, con el paso del tiempo, solo se han hecho más profundas. Algunos investigadores, periodistas y exmiembros de la curia han afirmado que Juan Pablo I estaba dispuesto a enfrentar una serie de irregularidades dentro del Vaticano. Que tenía una lista de nombres. Que planeaba cambios drásticos. Que no todos estaban contentos con sus intenciones. Y que esa voluntad de reformar le costó la vida. ¿Es esto una teoría sin fundamento? ¿O es la sombra de una verdad que nadie ha querido enfrentar del todo? 3 años más tarde, otro hecho sacudiría al mundo. En 1981, el Papa Juan Pablo II el Carismático, el Viajero, el Fuerte fue víctima de un atentado en plena plaza de San Pedro. A plena luz del día. Frente a miles de personas. Una bala impactó su cuerpo. Otra lo rozó. Cayó herido, al borde de la muerte. Pero sobrevivió. Contra todo pronóstico, contra toda estadística. Más adelante, él mismo diría que fue la mano de la Virgen la que desvió la bala. Que la protección no vino de la medicina, sino de lo sagrado. Y es aquí donde la historia y la profecía se tocan de forma inquietante. Porque décadas antes de ese atentado, en 1917, en Fátima, Portugal, 3 niños afirmaron haber visto a la Virgen María. Entre los mensajes recibidos, uno fue guardado en secreto por el Vaticano durante mucho tiempo. Fue llamado el tercer secreto de Fátima. Durante años, su contenido fue motivo de especulación, teorías y miedo. Nadie sabía con certeza qué contenía. Hasta que, tras el atentado, el Vaticano decidió revelar parte del texto. En ese texto, según la versión oficial, se describía una visión, un obispo vestido de blanco que caía bajo una lluvia de disparos. Un camino lleno de mártires. Una ciudad en ruinas. Una iglesia herida. Para muchos, era evidente que esa visión coincidía con lo ocurrido el 13 de mayo de 1981, día en que Juan Pablo II fue atacado. Pero no todos quedaron satisfechos. Algunos teólogos, historiadores y fieles afirman que lo revelado fue solo una parte. Que el verdadero secreto permanece oculto. Que hay fragmentos que jamás se publicaron. Que hay cosas que, simplemente, el Vaticano no ha querido o no ha podido decir. Y ese silencio vuelve a traer el eco de la profecía.
Porque las profecías, si algo tienen, es que rara vez se cumplen de forma directa. No llegan como en las películas, con frases claras y finales cerrados. No. Las profecías se deslizan. Se insinúan. Se cumplen entre sombras. Dejan espacio para la duda. Para el misterio. Para la interpretación. Y tal vez, ese sea el mensaje más profundo de todas ellas, que las señales no son gritos, sino susurros. Que no vienen a imponer, sino a despertar. Que el destino, si existe, no se impone con fuerza, se revela solo a quienes están atentos. Y entonces la pregunta cambia. ¿Ya no se han cumplido? La pregunta verdadera es, hemos estado viendo, y no hemos querido ver. Quizás las señales han estado ahí todo el tiempo. No para predecir el futuro con exactitud, sino para empujarnos a mirar el presente con mayor profundidad. Porque en el fondo, lo verdaderamente profético no es lo que adivina el mañana, sino lo que revela lo que siempre estuvo frente a nuestros ojos. El poder de la creencia, entre fe y paranoia. ¿Por qué nos atraen tanto las profecías? ¿Por qué sentimos esa mezcla de temor y fascinación cuando escuchamos hablar del fin, de los últimos tiempos, de señales que anuncian lo que aún no ha sucedido? Tal vez porque, en el fondo, las profecías hacen algo que la vida cotidiana a menudo no logra, darle sentido al caos. En un mundo donde todo parece moverse demasiado rápido, donde las certezas se disuelven y las verdades cambian de rostro según quien las mire, las profecías se presentan como anclas. Como mapas. Como una forma de recordar que, aunque todo parezca fuera de control, hay un patrón. Una secuencia. Una lógica sagrada. Y aunque ese sentido venga teñido de miedo, aunque la certeza venga envuelta en advertencia, igual nos atrae. Porque el miedo cuando se siente dentro de un marco profético se transforma en algo más, se convierte en preparación. En expectativa. En vigilia. La muerte de un papa no solo remueve emociones. No es solo tristeza colectiva, ni solo un momento político o religioso. Remueve estructuras internas que tal vez ni sabíamos que teníamos. Sacude nuestra necesidad a veces desesperada de creer que todo lo que ocurre tiene un orden superior. Que hay una razón. Que nada es azar. Que incluso la muerte tiene un propósito mayor. Que no es un error biológico, sino un acto dentro de una narrativa divina. Y cuando sentimos que ese acto ya había sido anunciado, que su fecha estaba escrita en visiones, manuscritos, apariciones o señales, la mente se aferra a ello como quien se aferra a una cuerda en medio de un naufragio. Porque saber lo que viene aunque nos asuste es menos angustiante que vivir en la incertidumbre. Pero también está el otro lado. El más oscuro. El más sutil. El que se esconde dentro de la buena intención de querer entender. Existe un riesgo, el de ver signos donde no los hay. El de interpretar todo como una confirmación. El de vivir atrapados en la expectativa del desastre, en lugar de vivir en la plenitud del presente. Cuando la creencia se convierte en obsesión, cuando todo lo que ocurre parece ser una señal, cuando cada hecho se fuerza para encajar en una profecía, dejamos de vivir. Y empezamos a sobrevivir bajo el miedo. Bajo la ansiedad. Bajo una espiritualidad que ya no libera, sino que encarcela. Y hay otro riesgo más profundo, usar el miedo como excusa para no actuar. Decir todo ya está escrito para justificar la inacción. Para no cambiar, para no crecer, para no transformar. Porque si todo es destino, entonces yo no soy responsable. Entonces yo no elijo. Entonces, no importa lo que haga. Y ahí es donde las profecías, mal entendidas, se convierten en herramientas de evasión. Por eso es tan importante detenerse y hacer una distinción. Las profecías no están para adivinarnos el futuro. Están para despertarnos en el presente. No están para alimentarnos paranoia, sino para activar conciencia. Y eso es lo más poderoso. Que sean reales o no,
que se cumplan de forma literal o simbólica, las profecías cumplen una función psicológica y espiritual esencial. Nos sacuden. Nos obligan a mirar más allá del calendario, del horario, de la rutina. Nos invitan a reflexionar. ¿Y si mi tiempo es limitado? ¿Y si el fin, sea cual sea, está más cerca de lo que creo? ¿Estoy viviendo con sentido o solo sobreviviendo en automático? Y cuando una figura tan grande como el Papa, el pastor de pastores, el rostro de la fe para millones parece marcada por un destino escrito, no podemos evitar mirar hacia adentro. No como un acto de miedo, sino como una necesidad de alineación. Nos preguntamos: ¿estoy listo para lo que vendrá? ¿Estoy en paz con lo que soy? ¿Estoy haciendo lo que vine a hacer, o simplemente estoy esperando que otro ciclo se cierre para empezar el mío? Porque tal vez el mensaje más profundo de cualquier profecía no sea lo que anuncia hacia el futuro, sino lo que revela sobre nuestro presente. Y si ese presente está lleno de vacío, de prisa, de desorden interior, entonces no hace falta que venga el fin del mundo. El mundo ya empezó a terminarse dentro de nosotros. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero propósito de estas señales sea ese: que antes de preocuparnos por lo que viene desde afuera, nos preparemos para lo que aún no hemos despertado por dentro. El futuro. ¿Quién será el último papa? Francisco es un papa que no se parece a los anteriores. Es distinto en origen, en tono, en presencia. Nacido en América Latina, llegó al trono de Pedro desde el sur del mundo, desde una realidad marcada por la pobreza, la lucha social y la espiritualidad popular. Su elección fue una sorpresa. Su estilo, una revolución silenciosa. Donde otros hablaban con solemnidad, él lo hizo con sencillez. Donde otros mantenían distancia, él abrazó. Donde muchos esperaban fórmulas, él ofreció gestos. Y eso, para algunos, fue un alivio. Para otros, una incomodidad. Porque Francisco es un papa que desacomoda, que rompe moldes, que incomoda tanto a los extremos como a los tibios. Un papa que prefiere la misericordia al castigo, que se arrodilla ante los presos, ante los pobres, ante los migrantes, que abre puertas más rápido de lo que algunos quieren cerrarlas, que prefiere hablar de amor, de compasión, de justicia, antes que repetir doctrinas que ya nadie escucha. Y, sin embargo, reina en uno de los momentos más turbulentos de la historia moderna. Mientras él habla de paz, el mundo estalla en guerras. Mientras él predica por los humildes, el sistema levanta muros. Mientras él llama al cuidado de la casa común, el planeta se incendia y se deshiela. Mientras él promueve la sinodalidad, la Iglesia atraviesa divisiones internas, resistencias, escándalos no resueltos y una evidente desconexión con buena parte de sus fieles. Francisco está parado en el ojo del huracán. Y no por elección, sino por misión. Y tal vez por eso muchos han empezado a preguntarse: ¿es él el último? ¿Es él Pedro el Romano? ¿Es él el Papa del que hablaba San Malaquías, el que estaría en el trono durante grandes tribulaciones, mientras Roma arde y el mundo espera juicio? Algunos afirman que sí, que todo encaja, que el simbolismo es demasiado preciso, que el tiempo es el justo, que su pontificado marca el fin de un ciclo espiritual. Otros, más escépticos o más prudentes, sostienen que no, que aún falta uno, que Pedro el Romano podría ser un símbolo, no un nombre, que la profecía fue mal interpretada, que no es una cuenta regresiva literal, sino una llamada a la conversión permanente. Pero quizás, más allá de esas posturas, la pregunta real no sea quién será el último papa, sino qué tipo de mundo estamos dejando para el próximo. ¿Qué iglesia va a recibirlo? ¿Qué humanidad va a escucharlo? ¿Habrá corazones listos para una voz que vuelva a llamar a lo sagrado? Porque puede que el fin no llegue como en las visiones, entre fuego, destrucción y juicios. Puede que el fin llegue por otro camino. Un camino más silencioso, más lento, más peligroso. El del abandono.
¿Qué pasa si un día ya no hay nadie dispuesto a asumir esa carga? ¿Qué pasa si el mundo ya no quiere escuchar a un líder espiritual? ¿Qué pasa si el papado no termina con una catástrofe, sino con la indiferencia? Hay muchas formas de que algo muera. Una de ellas es dejar de alimentarlo. Y hoy, más que nunca, la espiritualidad necesita raíces profundas. No discursos vacíos. No símbolos sin alma. Raíces. Algo que conecte al ser humano con su parte eterna. Con su parte luminosa. Con su parte divina. Si ese árbol, el de la fe viva, del sentido, de la esperanza trascendente cae, ¿qué quedará? ¿Solo dogmas huecos? ¿Instituciones desgastadas? ¿O el recuerdo borroso de lo que alguna vez fue lo sagrado? Tal vez, el futuro del papado no dependa solo de una profecía. Tal vez, dependa de nosotros. De cómo creemos. De cómo cuidamos la llama interior. De si estamos dispuestos a seguir caminando, incluso cuando las señales se vuelven confusas. Porque quizás el último papa no sea el que viene después de Francisco. Quizás sea el que llegue, cuando el mundo haya olvidado por qué existía el primero. Un silencio que habla. Las profecías no son predicciones matemáticas. No son ecuaciones exactas ni mapas infalibles del porvenir. No están hechas para confirmarse en titulares, ni para ganar argumentos. Las profecías, en su esencia más profunda, son espejos. Espejos que nos devuelven una imagen que no siempre queremos ver. Espejos que reflejan no lo que va a pasar, sino lo que ya está pasando en nuestro interior. Nos atraen porque reflejan nuestros miedos más antiguos. El miedo al final. El miedo a lo desconocido. El miedo a perder lo que creemos eterno. Pero también reflejan nuestras esperanzas más sinceras, la esperanza de que todo tiene sentido. De que nada es en vano. De que existe un hilo invisible que conecta los sucesos, incluso los más dolorosos, con una historia más grande. Una historia que tal vez no comprendamos del todo, pero que nos abraza en medio del misterio. Y si la muerte de un papa nos conmueve como lo hace, no es por su nombre, ni por su biografía, ni siquiera por su pontificado. Nos conmueve por lo que representa. Por lo que encarna. Porque en ese cuerpo que deja de respirar, sentimos que se detiene también una parte del alma colectiva. Porque su partida no es solo la de un hombre, es la pausa de una voz espiritual que hablaba por todos. Cada papa lleva consigo no solo una cruz en el pecho, sino un peso en el alma. El peso de sostener la fe de millones. De encarnar la tradición y al mismo tiempo abrir camino al futuro. De ser el centro visible de algo que por definición es invisible. Y cuando muere, no es solo el final de un ciclo. Es también una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Y ahora qué? En ese silencio que sigue a su muerte, hay algo sagrado. Un eco. Una invitación. Porque hay silencios que no son ausencia. Son presencia elevada. Son espacio sagrado para escuchar lo que no se dice en palabras. Ese silencio nos dice más que los discursos. Nos llama. Nos advierte. Nos despierta. Quizás el verdadero fin no llegue cuando muera un papa. Tal vez el fin no se dé con el último suspiro de un pontífice, sino con la última vez que nosotros escuchemos el mensaje que representaba. Quizás el fin llegue cuando dejemos de creer. Cuando dejemos de amar. Cuando dejemos de construir algo que trascienda el ego, el miedo y la inmediatez. Porque el verdadero apocalipsis no es fuego y destrucción. El verdadero apocalipsis ocurre en silencio, cuando el alma humana se desconecta de lo que la hace eterna. Podrán cumplirse 100 profecías. Podrán escribirse otras 100 más. Podrán surgir señales en el cielo, terremotos, eclipses, palabras antiguas que resuenan con fuerza. Pero si nosotros no despertamos, si no cambiamos, si no actuamos con fe, con compasión, con verdad, todo eso será solo ruido en el viento. Lo que realmente importa no es la exactitud de las profecías. Es qué hacemos con nuestra vida mientras aún la tenemos.
Es como respondemos cuando la historia toca nuestra puerta. Es que construimos cuando nadie nos ve. Es que elegimos creer, cuando el mundo guarda silencio. Porque cuando el ruido se apaga, cuando los rituales terminan, cuando las cámaras se alejan y las tumbas se sellan, lo único que queda es el eco de lo que fuimos. Y lo que elegimos ser, en ese silencio, es lo que le da sentido a todo lo demás. Así que, quizás, el fin del papado no sea lo que más debería preocuparnos. Quizás la verdadera pregunta es esta. ¿Estamos escuchando, o ya hemos dejado de oír? Porque el silencio siempre habla. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a escucharlo?